Historia de vida. Bueno, les voy a contar un poquito sobre la historia de vida de mi abuela. Su nombre es Fermina Barragán Acevedo y actualmente tiene 66 años de edad. Entonces vamos a iniciar con la historia de vida de ella y les voy a mostrar unas foticos de cuando era un poco más joven. Nacimiento y niñez. Es un trabajo sobre la historia de vida, ¿listo? Entonces yo le voy a preguntar pues cosas de su vida hace muchos años, porque pues casi todo el mundo vivía fuera de Bogotá. Usted también vivió fuera de Bogotá. Claro. Usted nació y me va a contar dónde nació, por qué llegó a Bogotá, porque pues usted ahorita mismo está viviendo acá en Bogotá, entonces por qué llegó acá a Bogotá. Y bueno, cuándo nació, su nombre y dónde vivió y por qué está acá en Bogotá. ¿Dónde la niñez? ¿Dónde? Sí. Así hasta ahora. Sí, como más que todo. Más o menos. Bueno, listo. Entonces, tú dirás, tú preguntas. Entonces, ¿cuándo nació usted? ¿Dónde nació? Pues yo nací en un caserío de por allá del Tolima que se llama Lozanía. Ahí pues me bautizaron en Purificación Tolima y digamos que cuando yo tenía más o menos unos 3 años mi papá compró una finca cerca al caserío donde yo había nacido y ahí pues ahí me levanté pues hasta que tenía más o menos unos 16, 17 años. Ahí yo estudié en Tres Esquinas, Tolima. Yo me iba de la finca para el pueblo a estudiar y ahí, así fue, bueno, todo eso. Pues mi papá pues administraba una hacienda de un señor que era el señor, el hacendado, el rico de la vereda, y tenía una hacienda y mi papá era mansador de caballos y todo eso. Entonces pues él trabajaba en esa hacienda y así fue que nos criamos pues con lo que él ganaba y toda esa vaina. Pues. El día domingo se madrugaban a ir al pueblo, a Tres Esquinas, hacían el mercado, compraban pues lo que se podía comprar con lo que mi papá ganaba y así. Y a mí y a mi hermana, que está trasito mío, pues ella era, nos dejaban semanalmente donde una señora allá en el pueblo de Tres Esquinas para que nosotros pudiéramos estudiar en la escuela que había en Tres Esquinas. Y ahí fue que hicimos toda la primaria, ya así. Nos dejaban allá de un señor y nosotros pues con trabajo pagábamos la estadía de la semana para poder estudiar. Porque en la vereda había una escuela en la vereda, pero pues no daban hasta aquí, ni siquiera hasta quinto, sino que eran pues así como los primeros años, como hasta tercero, así. Era sumar, restar, leer. Eso sí. Y de ahí de todas maneras había que buscar el pueblo para poder uno terminar en que fuera la primaria. Okay. Sí, mi papá y mi mamá pues ellos eran muy humildes y éramos hartos. La pareja tuvo pues hartos hijos y nosotros éramos hartos y siempre pues nos levantamos no con hambre, pero tampoco no teníamos nada de abundancia. Okay. Y así. Cuando, digamos que ellos ahorita viven en Caquetá, ¿sí? Sí, pues ya cuando yo tenía 17 años ya había terminado la primaria y toda esa vaina, entonces mi papá vendió la finca y se fue a vivir del todo al Caquetá, pero ya nosotros todos nacidos, todos del Tolima, porque ya cuando mi papá se fue ya todos estábamos nacidos y como se dice, los mayores pues un poquito ya levantados, ya criaditos. Oh, sí.
Y pues ahí pues la pasábamos como se dice, con lo que mi papá ganaba, porque en ese tiempo pues las mamás no trabajaban y con qué tiempo si mantenían a toda hora con los hijos y toda esa vaina. Ok, listo. ¿Y cuándo fue que usted llegó a Bogotá? Pues yo vine a Bogotá aquí en el 89, llegué aquí a Bogotá. ¿Cuántos años tenía más o menos? Pues en ese tiempo tenía como 33, algo así, 33 años más o menos. 33, 34 años, así, más o menos así. Medicina tradicional. De lo que usted recuerde, digamos, pues ustedes vivían en un pueblo, me dice. Claro, pues en tres Entonces, esquinas. digamos, cuando había alguna persona enferma o digamos que había algún accidente, ¿qué hacían en ese caso? Porque pues en esos pueblos por lo general no hay hospitales, no, o hay de pronto un centro de salud, pero muy pequeño. Sí, pues cuando sucedían así, que se enfermaba uno y todo eso, pues los papás, pues más que todo, pues ellos recurrían digamos, a alguna crema, alguna pomada, como se dice así, le untaban a uno si el golpe no era tan grave o lo que sea. Si de pronto uno se descompuso la mano, se descompuso el pie o algo así, lo llevaban donde un señor que hubiera en la vereda, que lo sobaba, que lo vendaba y todo eso así. Pero siempre se recurría mucho más, mucho hasta donde se pudiera, se recurría a las cosas de la vereda o lo que se, por ejemplo, se le cocinaba un agua para echarle en la herida, se cocinaba una hierba para echarle, para bañarle la herida, se le untaba una crema, una crema que vendieran en el pueblo o así, o sí. O sea, la crema Sí. sí era más de... Sí, siempre ha habido así como, por ejemplo, la crema Merey, eso es una crema que yo la conozco desde que desde que yo tengo uso de razón. Y esa era de los remedios o de las cremas indispensables para untarle en la herida para que se secara, para que sanara. Y pues acompañado de un agua, de una hierba que de pronto le ayudara para desinflamar o para secar o así. Ok, Sí. cuando tenían, digamos, gripa, todo. Y cuando teníamos gripa o así que había que digamos que sí, que uno le daba gripa, pues le cocinaban como hierbas, aguas aromáticas, así. Por ejemplo, hierbas que fueran calientes, como poleo, eso ellos recurrían a toda esa clase de remedios caseros. Ya se necesita que con lo que se consiguió no hubo mejoría, entonces lo llevaban a uno al pueblo para que lo viera la enfermera o uno pues le llamaba doctora, así fuera la enfermera o fuera el enfermero o lo que fuera que hubiera en el puesto de salud. Sí. Sí. Era Entonces, lo más sí, uno pues, cercano. eso, y pues uno lo llevaba ahí, ya él le decía a uno, eso no se puede tratar aquí, tiene que echarlo para Cunday o tiene que echarlo para no sé dónde, para donde le den a uno otra alternativa de salud. Bueno, aparte de lo del tema de las plantas, no sé si utilizaban algunos otros recursos para las enfermedades que tenían. Claro, sí, por ejemplo, si uno tenía gripa, aparte de que le daban de pronto alguna hierba cocida, algún cocimiento de alguna planta, por ejemplo, le cocinaban a uno que marañón y que eso era bueno para la tos. Por ejemplo, le daban también manteca de gallina, que eso, o sea que era como un lubricante cuando uno tenía como mucha fatiga, mucha ahogadera, que estaba muy tapado del pecho. Entonces le daban esa manteca de gallina y con eso pues se aliviaba, se le quitaba. Sí, eso es muy bueno.
¿Y esa manteca de dónde? O sea, ¿de qué Eso parte? es, por ejemplo, y tiene, o sea, como tiene que ser netamente de gallinas criadas en el campo, criollas por naturaleza, entonces eso le sacan acá abajo en la cola, ella tiene como un almacenamiento de aceite, entonces eso se saca, se fríe a fuego lento, sin bien desinfectada la vasija, bien limpiecito, que no tenga sal, que no tenga nada. Entonces ese aceite se saca poniéndolo al fuego, a fuego lento, entonces se saca ese aceite y eso se empaca en un frasco tapado y toda esa vaina y se tiene para cuando se ofrece, pues se tibia una cucharada de eso y se lo toma y con eso se le quita la fatiga y se le quita la tos, se le quita eso, porque es que hay personas que se tapan del pecho, que no pueden respirar, les da esa fatiga como esa ahogadera y entonces pues con esa manteca de gallina, con ese aceite, con eso se le quita. Ok, listo. Embarazos, nacimientos y métodos de planificación. Entonces también quería preguntar cómo, digamos que cuando una persona estaba embarazada, cómo era el nacimiento pues, de los hijos, si los llevaban a algún hospital, un centro clínico o cómo. No iban al hospital, pues porque el hospital era lejos en el pueblo y todo eso. Y mi mamá, los hijos, pues los tuvo todos en la casa y mi papá, a veces mi papá le acompañaba el parto y le ayudaba al nacimiento del bebé. Otras veces venía una señora que era vecina y que decían que era la partera y ella acompañaba a mi mamá y le ayudaba con eso del nacimiento de los bebés, pero mi mamá ningún bebé lo tuvo en ningún puesto de salud ni nada, todos los tuvo en la casa. Usted también, Sí, todos. y yo también tuve prácticamente todos, los míos son 5 y 4 de ellos todos nacieron en la casa con el acompañamiento de mi esposo y solo una nació en hospital. Y digamos, ¿cómo hacían el cordón umbilical, la placenta? Ah, pues mi papá yo lo miraba cuando nacía el bebé y todo eso, entonces él le amarraba como con un nylon, con un hilo, le amarraba el cordón umbilical y le medía así como 2 dedos de largo y le cortaba con una tijera. Y le echaba alcohol, yo me acuerdo que él le echaba alcohol y le ponía como un esparadrapo ahí. ¿Y la placenta? Sí. La placenta pues esa la botaban o la enterraban. Mi papá las enterraba, las placentas de mi mamá, él las enterraba. Él iba y abría un huequito y enterraba la placenta. ¿Pero la enterraban por alguna creencia o...? No, porque como por no botarla donde de pronto los animales se la comieran o algo así, o que produjera un mal olor o algo. Entonces por eso él la enterraba. Okay. Pero no era por creencias de que no. Sí. Ok, listo. Y pues mi mamá pues ahí, ella guardaba la dieta, eso sí, era sagrado guardar 40 días de dieta, eso sí era. Por eso pues uno era, pues por lo menos yo me acostumbré a que mi mamá eso de la dieta era muy sagrado, uno se cuidaba mucho para no quedar con un dolor de cabeza, que no quedar con algún daño en el estómago, que todas esas cosas decía ella, que había que cuidar todo eso para que uno no quedara con esas enfermedades recibidas supuestamente en la dieta. No se podía uno serenar, no hacía fuerza de así, hasta que no cumplía la dieta, entonces uno volvía otra vez normal a los quehaceres de todos los días. Y si había alguna complicación o no tenía muchas complicaciones. Pues en el caso de nosotros, pues no
no, por lo menos yo no vi complicaciones, siempre todo fue normal, ya. Mi mamá tenía el bebé, ya todo se arreglaba, el bebé ya se vestía, se bañaba, toda esa vaina. Y mi mamá pues ella reposaba y a los primeros 3 días había que cocinarle hierbas, se bañaba con agua de hierbas y así. Y guardaba la dieta, como le digo, tanto en la comida como en el ejercicio, no se hacía fuerza. Ella se fajaba con una sábana, se apretaba las caderas, que porque se las tenía que volver a cerrar porque quedaban abiertas. Entonces, y yo pues yo también, yo lo mismo, yo la verdad yo fui muy sagrada con lo de las dietas ni nada. Que pues uno no me podía serenar porque eso era malo, o sea, decían que era malo, no sé en qué, hasta dónde para qué era malo. Lo cierto era que nosotros nos cuidábamos, o yo me cuidaba de eso. Los oídos eran tapados con algodones para que uno no le fuera a entrar un mal aire y así. Y la comida, los caldos, eso mi mamá, ella preparaba, o sea, alistaba, por ejemplo, 10 pollos para la dieta, y eso pues esos pollos se mataban y se le hacía el caldo para la indietada. Eso era aparte, bajito de sal, sí, le echaba la cebolla, pues cilantro del que se cultivaba en la finca y todo así. Pero entonces nada pesado, ni nada salado, nada. Okay, entonces, pues uno quedaba bien. O sea, sí. Sí, se cuidaban para sí. no tener ninguna complicación. Eso. Incluso para que el aparato reproductivo quedara limpio de impurezas, digamos, de coágulos que le quedaron por allá, que le comienza a doler y todo esa vaina. Se quemaba panela y se hacía un agua de hierbas como aromáticas, hierbabuena, limoncillo y todo eso. Se hacía un cocimiento de esos, se quemaba panela, se quemaba un pedazo de panela y se le echaba ese cocimiento al agua y uno se tomaba eso y con eso le limpiaba todo, no le quedaba ningún residuo ni nada. Okay. Sí, y así era que, sí, y yo por lo menos pues yo así hacía porque así me acostumbró mi mamá y yo veía que sí. Todo les iba pues bien y no tenían complicaciones. Entonces, nada, sí. Okay. También tenía la pregunta para el tema de los anticonceptivos, digamos, para evitar los embarazos que utilizaban o cómo hacían. Ahí sí no hacían sino hijos, mamita. Porque la verdad, yo pues hasta que yo completé 17 años, mi mamá nunca planificó, nunca. Ella tuvo todos los hijos como decían en ese tiempo, todos los que mi Dios le dio, porque así decía. Pero los métodos de planificación en ese tiempo, hasta que yo tuve 17 años, yo no escuché nada de esas vainas. O sea, no les hablaban casi de eso. No. Pero ya no, o sea, de pronto ella nadie lo utilizaba, no se escuchaba. No, yo no escuché que las señoras de los vecinos de nosotros o así que conociéramos, yo no escuché que nadie utilizara anticonceptivos, no. Claro, listo. Ahí ya. Muerte. Bueno, listo. Ya hablando del tema de la salud, ya cuando digamos que la persona se empeoraba o digamos que ocurría algún accidente y ya la persona moría, ¿cuál era ese proceso, digamos? Pues ya se recurría a los recursos, como se dice, primarios y que habían en ese tiempo en las casas, en las veredas o incluso hasta llevarlo al pueblo y toda esa vaina, que ya se murió. Ahí no es como ahora que se muere, que lo llevan, que le hacen una autopsia, que hay que llevarlo a medicina legal, que no sé qué. No, en ese tiempo no. El que se moría, simplemente lo bañaban bien bañadito, le ponían la mejor ropa, ponían una sábana blanca en una mesa y ahí se velaba por dos días o algo así, porque no había
no, en ese tiempo no era que le llenaban del cuerpo de formol y todo eso, no. Entonces por ahí 2 días máximo y de una vez lo llevaban al cementerio a sepultarlo en la tierra, porque en ese tiempo no había cremación, no, Y nada. no utilizaban ataúdes. No. Claro, Sí. claro, sí, había un señor que hacía los ataúdes en tabla rústica, así, madera rústica, pero hacía los ataúdes y se metía con su sábana blanca bien limpiecita y toda esa vaina, se arreglaba lo mejor posible el ataúd y todo eso, y entonces sí. Ah, qué lindo. Y ya, Y pues ahí ya se llevaba al cementerio y ya lo enterraban y ya. Se hacía el novenario, porque en ese tiempo sí se hacía novenario, eso sí no Sagrado. podía faltar, eso era sagrado. Ok, listo. Pero listo, no utilizaban ningún. No, nada de eso. Listo. Violencia. Bueno, usted como del pueblo donde usted se crió, ¿no escuchó ningún tema de violencia por guerrilla o no se escuchaba Pues nada? mire que yo en mis años de niñez e incluso de infancia hasta que cumplí los 15, 16 años, yo la verdad yo no escuché, pues por allá donde nosotros vivíamos en ese tiempo no se escuchaba nada de violencia, ni de guerrilla, ni nada, no, para nada. No. Tranquilo. En ese tiempo era muy tranquilo por allá. Yo he venido a escuchar de guerrilla y de toda esta guerra, ahora después de que ya vivo aquí en Bogotá, que ya fui al Caquetá, entonces allá en el Caquetá es donde yo me di cuenta que había guerrilla, que había esto, que había lo otro, pero pues, cuando yo me crié allá por los lados de Tres Esquinas, no, yo no escuché nada. Hasta que mi papá se fue para el Caquetá, yo no sabía de guerrilla nada. ¿Y en el Caquetá? En ¿Cómo el era Caquetá la sí, porque situación? ya cuando mi papá ya llegó al Caquetá y toda esa vaina, entonces ya uno empezó a escuchar que había un grupo que lo llamaban guerrillero, que era gente que andaba armada, que atacaba poblaciones, que bueno, en fin, uno empezó a escuchar así como rumores, mas nunca llegué a ver. La guerrilla yo la vi ahorita más o menos cuando ya tenía unos 40 y algo de años en el Caquetá. Estuve allá y yo fui y vi la guerrilla personalmente, la vi así. Usted empezó a sufrir la violencia después de los 40. Sí, ya más o menos después de los 40, de los 36 años, 40 años, que fue que ya empecé a ver la guerrilla con mis ojos, a tenerla así cerca mío, así persona a persona. Fue que yo ya empecé a saber qué era guerrilla, cómo le llamaban, que eran el frente de las FARC llamado no sé cómo, que el frente de no sé qué, bueno, en fin. Entonces ahí fue donde yo empecé a ver y a saber qué era la guerrilla y qué era lo que hacían. Okay. Pero antes no, yo cuando me levanté, que ya mejor dicho, como yo estuve, después de que mi papá se fue para el Caquetá del todo, pues yo como a los 2 meses de que él se entró para el Caquetá con toda la familia, yo me vine. Para Bogotá. Yo me vine y estuve en Tres Esquinas, estuve por allá en el Huila, estuve en varias partes. Hasta llegar a Bogotá. Sí. O sea, como tal, usted nunca fue una víctima de la guerrilla. No, O de la decir violencia. que sí. No. No, nunca. Ok, listo. Listo. Alimentación. Y como última pregunta, entonces, lo del tema de la alimentación, ¿cómo era la alimentación antes? Digamos que ahorita uno puede ver que se alimentan, que a veces salen a comerse, no sé, una hamburguesa o cosas no. así. Entonces, ¿cómo era No. la alimentación antes? Pues no, cuando nosotros éramos pequeños, o sea que yo estaba pequeña y mis hermanos y todo eso, pues la alimentación era, mi papá iba
el domingo y hacía lo que podía de mercado, compraba por ahí el arroz, digamos la papa, la cebolla, así o sea, como se dice así. Y por ahí compraba el poquito de carne o mi papá iba a pescar, cogía cuchas, cogía pescaditos en una quebrada y mi mamá hacía los sancochos, así fuera con pescado o así fuera con el pedacito de carne que se pudiera comprar o lo que fuera. Y así pues hacía el sancocho, pero pues casi nunca. Y como mi mamá criaba gallinas, pues entonces había el huevito para hacer el caldo del desayuno, porque siempre había que hacer caldo, nunca, no es como ahora que uno desayuna con el pan y un chocolate o alguna cosa, o galletas, o en fin. En ese tiempo uno no sabía qué era comprar un paquete de galletas. Mis papás pues sí traían un poquito de pan cuando iban a mercar, traían poquito, nos daban el pedacito de pan el día que se repartía el pan cuando ellos llegaban del pueblo y ya, no más, nunca más pan hasta que volvieran otra vez al pueblo a los 8 días y así. Y el resto pues mi mamá hacía caldo con papa, le echaba pasta y con huevo, a veces batía los huevos, otras veces enteros o así, pero pues esos eran los desayunos. Y se cocinaba yuca y se comía ese caldo de desayuno con yuca cocida o así. Y al almuerzo pues siempre había que hacer el sancocho, digamos, con plátano, con yuca Todo o así. digamos Sí, que de ahí. pero casi no, casi nunca comíamos así mucho lo que eran granos, no. Por ejemplo, lentejas, no. Por ahí a veces así comíamos frijoles, pero lentejas no, ni garbanzo tampoco, no. Por ahí a veces pasta, sí. O sea, de pronto eso influye el tema de que las personas mayores tienden a sufrir menos enfermedades a las que están ahorita de pronto por la alimentación. Debe ser porque como todo era cultivado por mi papá en la misma finca y como él no usaba ningún veneno, todo, las matas las limpiaba o con un asadón o las limpiaba a mano o así, pero nunca se fumigaba para nada, ni los potreros, ni la Todo ni era más natural. todo era natural, el plátano crecía bien natural sin necesidad de echarle nada, se cortaba el racimo, se comía y todo, sí. Entonces, y por ejemplo, sí, así fuera, digamos que en la casa mi papá a veces, él cuando no podía traer mucha carne, pues compraba, por ejemplo, las patas de la res y todo eso, y con eso le hacían a uno la comida y todo eso. Y eso era. Y pues mi mamá criaba los pollos y todo eso, pues ahí ella mataba un pollo para hacer una comida o lo tasaba para hacer dos o lo que alcanzara. Sí. Bueno. Listo. Entonces hasta por el momento ya es todo lo que le iba a preguntar. ¿Listo? Y ese fue el final del video de la historia de vida de mi abuela. Entonces agradezco mucho a las personas que estuvieron observando este video y agradezco especialmente a mi abuelita por dar toda esta información. Gracias.